Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 13 de septiembre de 2024. En esta ocasión voy a juntar la empresa de la semana y la sección educativa ya que vamos a hablar sobre GameStop y por lo tanto sobre el fenómeno de las acciones meme o meme stocks. La bolsa rebotó la semana pasada y casi recuperó todo lo perdido durante la primera semana de septiembre. Hace 2 semanas tuvimos la peor semana del año, pero la semana que acaba de pasar ha sido la mejor de este 2024. Esto muestra la gran volatilidad que estamos teniendo. El Dow Jones subió el 2.6%, el Standard & Poor's 500 ganó 4% y el Nasdaq brincó 6%. Los 2 reportes más importantes de la semana fueron los relacionados a la inflación. En general, los resultados estuvieron en línea con las expectativas, pero muestran que los últimos puntos para llegar al objetivo del 2% están muy difíciles de lograr. El índice de precios al consumidor o CPI subió 0.2% comparado con el mes anterior y 2.5% año con año. La reducción reciente que hemos tenido en el precio del petróleo contribuyó en buena parte a este resultado, pero el índice subyacente, el que excluye alimentos y energéticos, sigue muy terco y subió 3.2% comparado con el año pasado, ligeramente mayor al mes anterior y aún lejos del objetivo del 2%. Uno de los rubros que continúan con incrementos importantes es la vivienda, que mostró un incremento de más del 5% año con año. El índice de precios de productores, o PPI, que mide la inflación a nivel mayoreo, tuvo un incremento del 1.7% anualizado, pero de la misma forma fue ayudado por la reducción de precios en los energéticos, porque el índice subyacente se situó en 3.3% año con año, ligeramente mayor a lo esperado. Estos fueron los últimos datos con los que contará la Fed para su reunión de esta semana y para su decisión sobre la política monetaria. Prácticamente todos los analistas coinciden en que la Fed empezará a recortar las tasas, pero no sabemos aún el porcentaje del recorte. Según la herramienta de Fed Fund Futures, prácticamente el 50% de los inversionistas esperan una reducción de 1/4 punto y la otra mitad espera una reducción de 0.5 punto porcentual. Esto quiere decir que la mitad van a estar decepcionados. Los que esperan un recorte de 0.5 punto, si reciben solo 1/4 punto, van a estar decepcionados porque la economía no se va a estimular tan rápido como les gustaría. Muchos de ellos piensan que el mercado laboral se está enfriando muy rápido y es necesario que la Fed se apure recortando las tasas. Por otro lado, quienes esperan una reducción de solo 1/4 punto, puede ser que se animen si reciben un recorte mayor, pero también puede ser que se espanten, porque si consideran que no es necesario un recorte grande y la Fed es lo que determina, se puede generar especulación sobre si la Fed está preocupada por la salud de la economía y por eso está decidiendo recortes mayores. Entonces puede ser que la decisión de la Fed genere volatilidad, pero en caso de que la bolsa se llegase a caer, puede representar una buena oportunidad de compra. La realidad es que 1/4 punto de diferencia en la decisión de la Fed no va a cambiar demasiado las cosas, sobre todo porque se espera que esta reunión sea solo el comienzo de un periodo largo de flexibilización de la política monetaria que puede durar muchos meses. Y las reducciones en las tasas van a estimular a la economía. Las empresas que más suelen beneficiarse son las empresas cíclicas, las que requieren de una economía robusta para poder crecer. Empresas como las que proveen materiales para construcción, las relacionadas al turismo y las de productos de alta gama son algunos ejemplos. También se benefician empresas relacionadas a la vivienda, ya que tasas más baratas significan hipotecas más atractivas. Empresas que requieren de crédito para operar o para crecer también se benefician al conseguir créditos más baratos, y los bancos, que son quienes prestan el dinero, suelen ver un incremento en su actividad. La industria tecnológica, sobre todo las empresas más grandes, normalmente no son consideradas cíclicas, pero esto no quiere decir que vayan a tener desempeños pobres. Quiere decir que su desempeño no depende tanto de la salud de la economía y que pueden crecer aun cuando la economía no crece. Durante el tiempo que hubo política restrictiva, la industria tecnológica tuvo un desempeño muy superior al resto de la bolsa, y lo que se espera cuando empiecen los recortes es que otras industrias que sufrieron con las tasas elevadas ahora recuperen terreno. Muchos directores de los grandes fondos de inversión tratan de adelantarse a este fenómeno y en ocasiones venden las tecnológicas, no porque crean que van a tener malos resultados, sino porque quieren tener recursos para invertir en otras industrias que pueden rebotar y tener beneficios a corto plazo. Es la rotación de la que hemos hablado anteriormente, y generalmente cuando esta rotación le pega a las acciones de empresas de tecnología, suele ser una buena oportunidad de compra.
Entonces, el corto plazo está un poco incierto. Primero porque viene la decisión de la Fed. También porque estamos en un periodo que comúnmente es débil. Septiembre suele ser un mes malo para la bolsa y en ocasiones también contagia a octubre. Y hay otro tema que también genera mucha incertidumbre y son las elecciones en los Estados Unidos. Y no hay nada que le preocupe más a los mercados que la incertidumbre. Pero el hecho de que la Fed empiece a recortar las tasas funciona como viento en popa. Es un estímulo a la economía, por lo que a mediano plazo, por lo menos por ahora, se ve bien. Aunque el corto plazo se espera mucha volatilidad. En temas microeconómicos, Oracle fue la estrella de la semana al mostrar ingresos y utilidades por arriba de lo esperado. Es interesante porque su directora general, Safra Catz, es quien lleva el día a día de la empresa y la que presenta el reporte. Pero todos a quien esperan escuchar siempre es a Larry Ellison, fundador de Oracle y quien fue el director general por 37 años. Actualmente es presidente del consejo y Chief Technology Officer. Ellison se mostró muy optimista con el futuro de Oracle, pero lo que más me llamó la atención es que contó una anécdota reciente de una cena que tuvo junto con Elon Musk y Jensen Huang, director general de Nvidia. Según Ellison, él y Musk le rogaban a Jensen Huang que les vendiera más chips de Nvidia, que hiciera lo posible por acelerar su fabricación para que pudiera entregarles más. Esta declaración hizo que las acciones de Nvidia brincaran, ya que les da confianza a los inversionistas de que sigue siendo la empresa de infraestructura favorita de los gigantes de la tecnología. Apple tuvo un evento donde lanzó la nueva versión de su teléfono, el iPhone 16, además del nuevo iWatch. Trae mucho más capacidad de procesamiento para empezar pronto a recibir actualizaciones que incluyan inteligencia artificial, además de mejoras en el tiempo de vida de la batería. Algo que me pareció curioso es que dedicaron mucho tiempo a explicar las mejoras en la cámara, para tomar fotos y videos. Esto muestra el poder que han tenido las redes sociales, en las cuales, sobre todo las nuevas generaciones, suben contenido constantemente. Me dio mucha risa el comentario de un analista que dijo en su reporte que Apple ya debería promocionar al iPhone como una cámara digital con la cual además puedes hacer llamadas. Adobe reportó un crecimiento en utilidades y ventas por arriba del 10% que, aunque fueron mejores a lo esperado, muestran una ligera desaceleración. Además de que su pronóstico para el próximo año fue conservador, por lo que sus acciones se cayeron. Algunos analistas andan preocupados sobre el futuro de Adobe, ya que no saben qué tanto puedan verse afectados debido a la competencia que está saliendo recientemente de productos de diseño que integran inteligencia artificial. Adobe está apostando fuertemente a la integración de inteligencia artificial en sus productos, pero cada vez salen más empresas y programas competidores. RH, la empresa de tiendas de decoración que anteriormente se llamaba Restoration Hardware, superó por mucho las expectativas, lo que hizo que sus acciones brincaran 20% con el reporte, sobre todo porque pintaron un panorama muy optimista. Consideran que se verán muy beneficiados con los recortes en las tasas de interés debido a que esto suele promover la venta de casas nuevas, lo que ayuda mucho a empresas de decoración. Kroger, la empresa de tiendas minoristas, reportó un ligero retroceso en sus utilidades, aunque menor a lo esperado. Rodney McCullen, su director general, se mostró optimista sobre sus posibilidades de cerrar la compra de Albertsons, aunque actualmente está en juicio con la Comisión Federal de Comercio que está tratando de bloquear la operación. Esta semana tendremos muchos reportes relevantes, empezando con información sobre las ventas minoristas, la producción industrial y la capacidad utilizada, además de información sobre el mercado laboral y el mercado de la vivienda. Pero lo más relevante será la reunión de 2 días de la Fed que concluye el miércoles, donde es ampliamente esperado que realice el primer recorte de tasas desde 2020, pero aún no sabemos si será de medio punto o un cuarto de punto porcentual. Finalmente, los reportes trimestrales más relevantes de la semana serán los de FedEx, General Mills, Lennar y Darden Restaurants. En la empresa de la semana, vamos a hablar de GameStop. Su símbolo es GME. GameStop es una cadena de tiendas de videojuegos y electrónica con sede en Grapevine, un pueblo cerca de Dallas, Texas. Su historia empieza en 1980, cuando James McCurry y Gary Cousin abrieron una tienda en Dallas para vender software de computadoras. Como dato curioso, le pusieron a la tienda Babbage's en honor a Charles Babbage, un matemático inglés del siglo XIX, que en teoría fue quien por primera vez concibió el concepto de una computadora digital programable. Por esta razón, hay quienes lo consideran como el padre de las computadoras. Poco después de su apertura, la tienda empezó a vender videojuegos de Atari y posteriormente de Nintendo. La empresa creció junto con la industria de los videojuegos hasta dominar el mercado y convertirse en una cadena internacional.
Pero a partir de 2016 empezó un pronunciado declive, debido a que empezó a popularizarse la venta de videojuegos por Internet, donde los proveedores ofrecían sus juegos directamente a los consumidores en plataformas como Xbox Live, PlayStation Network y Nintendo eShop. GameStop trató de diversificarse y ofrecer otros productos de tecnología además de objetos coleccionables, pero no tuvo mucho éxito. En 2018 trató de venderse a un fondo de capital privado, pero no logró cerrar la transacción. Ese año, GameStop reportó una pérdida de $673 millones. La pandemia de COVID-19 empeoró las cosas para la empresa, debido a que tuvieron que cerrar todas sus tiendas de forma temporal y las pérdidas se empezaron a acumular. Esto llevó a varios inversionistas a concluir que la empresa se iría a la quiebra, por lo que empezaron a vender sus acciones en corto para tratar de obtener ganancias con la caída en las acciones. Poco a poco, las posiciones cortas en GameStop fueron creciendo hasta llegar a ser más del 140% del total, lo que era una locura. Quiere decir que algunos brokers prestaron las acciones y quienes las pidieron prestadas las prestaron a alguien más. En 2021, unos inversionistas se dieron cuenta de esto y se organizaron para comprar acciones de GameStop hasta generar un short squeeze. Usando la plataforma de Reddit, en el foro llamado Wall Street Bets, estos inversionistas se pusieron de acuerdo para comprar la mayor cantidad de acciones en un periodo corto de tiempo, y se creó una especie de hermandad de millones de pequeños inversionistas que prometían no vender. Lo veían como una especie de lucha de los pequeños inversionistas contra los grandes fondos de inversión de Wall Street. Los pequeños inversionistas lograron que el precio de las acciones subieran lo suficiente para forzar a quienes tenían posiciones cortas a cerrarlas. Pero para cerrar una posición corta, hay que comprar las acciones, lo que hacía que el precio subiera aún más, forzando a cada vez más inversionistas a cerrar posiciones cortas y se convirtió en una especie de bola de nieve. En poco tiempo, el precio de las acciones de GameStop pasó de valer $17 a un máximo de más de $500. Algunos fondos de inversión perdieron miles de millones con sus apuestas cortas. El más sonado fue Melvin Capital, que terminó por irse a la quiebra. Este fenómeno mostró el poder de las redes sociales, especialmente de plataformas como Reddit, para influir en el mercado bursátil. Por primera vez, inversionistas pequeños, organizados a través de un foro, lograron poner en jaque a grandes fondos de inversión y con esto se creó el concepto de meme stock o acciones meme. También hizo que invertir en GameStop se desligara por completo del desempeño de la empresa. Se volvió más bien como un juego, porque los inversionistas organizados en Reddit no se fijaban en los reportes trimestrales, ni las utilidades, ni sus prospectos de futuro, etc. Su objetivo era lograr que el precio subiera artificialmente y durante un tiempo lo lograron. El problema es que cuando un activo sube de precio de forma artificial, se vuelve insostenible. Y esto también pasó con GameStop. Poco después de su vertiginoso ascenso, las acciones se desplomaron, aunque han tenido repuntes ocasionales y sigue muy volátil, ya que continúa siendo una de las acciones meme más populares de las redes sociales. En cuanto a la compañía, literalmente fue salvada por este fenómeno. GameStop realizó ofertas públicas secundarias y con eso logró vender un porcentaje de la empresa cuando las acciones estaban elevadas artificialmente y así pudo obtener suficientes recursos para intentar una reestructuración. En 2021, tomó las riendas de la empresa Ryan Cohen, quien fuera fundador y director general de Chewy, pero aún no ha logrado crear un modelo de negocio sostenible y que pueda regresar a GameStop a la senda del crecimiento. Están tratando de convertirla en un centro de reunión para entusiastas de los videojuegos y construir una especie de ecosistema digital donde los gamers tengan un espacio no solo para comprar y vender juegos, sino también para conectarse, compartir experiencias, participar en torneos y acceder a contenido exclusivo. La idea es que GameStop se transforme en una plataforma integral que incluya desde foros de discusión hasta comunidades de streaming, todo dentro de un entorno diseñado para potenciar la pasión por los videojuegos. Además, están explorando alianzas con desarrolladores independientes y grandes estudios para ofrecer contenido personalizado, descuentos especiales y eventos virtuales. Sin embargo, la estrategia aún no ha dado resultados. La semana pasada, GameStop publicó utilidades, lo que sorprendió a muchos analistas que esperaban pérdidas. Pero resulta que esas utilidades se deben únicamente a que los recursos que obtuvieron con la venta de acciones les han dado buenos rendimientos gracias a las elevadas tasas de interés, porque sus operaciones siguen generando pérdidas. Entonces, invertir en GameStop con la esperanza de que algún día se vuelva rentable y regrese a la senda del crecimiento es aún una especulación muy grande.
Me parece que la única forma en la que realmente se puede participar sería conectarse a Reddit, tratar de seguir los foros y ver si se puede detectar cuando los inversionistas organizados deciden comprar sus acciones para aprovechar alguna apreciación. Pero esto seguiría siendo una inversión totalmente desligada de los fundamentos de la empresa. Vale la pena conocer la historia de GameStop porque se convirtió en un fenómeno social muy interesante. Obligó a muchos reguladores y expertos financieros a repensar las dinámicas del mercado y a preguntarse si las reglas actuales siguen siendo efectivas, en un entorno donde la información y las decisiones pueden difundirse y ejecutarse en cuestión de segundos. Además, abrió un debate sobre la transparencia y las prácticas de venta en corto. Para muchos, el caso de GameStop fue un ejemplo de cómo los inversionistas comunes pueden nivelar el campo de juego contra las instituciones financieras más grandes. Para otros fue una muestra del peligro de la especulación desenfrenada, donde el valor de una acción puede desconectarse por completo de los fundamentos de una empresa. Para quien quiera conocer más detalles sobre lo ocurrido con GameStop y los foros de Reddit, les recomiendo una película que se llama Dumb Money. En Latinoamérica la llamaron El poder de los centavos y en España se llama Golpe a Wall Street. Como siempre, les recuerdo que todas las transcripciones las estaremos subiendo al blog que se encuentra en Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com. También los invito a visitar nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo los audiogramas y videos educativos. En YouTube nos pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.